pasada, que era un chanta ese Salvia, de la UCA te lo vengo diciendo, estos datos no son del gobierno, son de la UCA que hace propio el gobierno. Los datos de la pobreza, y yo, sin ser psicóloga, diría que están proyectando, justamente hablando de datos, están... Humillan a Moreno en vivo, que decía que Milei estaba toqueteando los datos del INDEC, que eran falsos, y los datos de la UCA, cuando él fue el que toqueteó todo y era un chanta mentiroso. Es terrible esto. Lo que estábamos mencionando en el pase, el kirchnerismo no cree en los datos de la pobreza, y yo, sin ser psicóloga, diría que están proyectando, justamente hablando de datos, están proyectando, se llama proyección, diría Freud, porque si hay alguien que ha tocado datos, es el kirchnerismo, ¿no? Me gustaría la opinión de Ramiro Castiñeira sobre este tema y los datos de pobreza, y si no se explica esa proyección de una baja de los datos de pobreza justamente por la baja de inflación. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hay que recordar que durante toda Cristina Fernández de Kirchner no gobernó 8 años. Durante 8 años manipuló todos los índices del INDEC. A punto tal fue la manipulación de que, claro, era acumulativo. Y llegó a decir de que los números oficiales del INDEC decían que Argentina tenía menos pobres que Alemania. Sí, lo recuerdo. El número concreto era la frase de Aníbal Fernández, ¿no? Aníbal Fernández. El dibujo claro, en las estadísticas públicas era que Argentina tenía menos de 5% de pobreza a nivel nacional. Así que eso, partimos de ahí. Después la manipulación que no tienen autoridad como para cuestionar ningún dato. El índice de precios, el índice de pobreza, la balanza comercial, el nivel de actividad, por la manipulación del nivel de actividad, Argentina ahora tiene que pagar un juicio en el exterior, por lo que fue el bono PBI. ¿Cuánto nos costó eso? Porque se considera fraude, ¿no? Creo que, mira, solo por manipular, porque en la famosa, ahí pagaba si crecía la economía. Exacto, después cuando la economía se estancó, igualmente decían que crecía. Eso generó más o menos pago por 2.000 millones de dólares, de cuando la economía no crecía igual pagaron. Y después, con la manipulación de los índices, ahora hay que pagar un juicio de más o menos 1.500 millones de dólares. O sea, que el dibujo total cuesta nada más que por el índice de crecimiento 3.500 millones de dólares. Carísimos nos salen los kirchneristas. Hablando de kirchneristas carísimos, Roberto Navarro, a ver qué dijo. Los pobres del año pasado eran asistidos por el Estado. Es decir, si vos tenés el mismo nivel de indigentes que el año pasado, y el año pasado a ese indigente le dabas comida, y este año no le das comida, vaya la diferencia. Si vos tenés 8 o 9 puntos de indigencia, yo creo que es un poquito más, pero no importa. Bueno, esa es mucha gente, esos 4 millones y medio de personas que no pueden comer. ¿A vos te parece que es lo mismo que esa persona que no le alcanza la plata para comer, le des la comida o no se la des? Pero no, por eso no da la sensación de todos. O sea, si uno mira la tele y todo el tiempo hay gente que está diciendo yo no puedo comer, yo no puedo comer, yo no puedo comer. Bueno, ese Estado le entregaba medicamentos gratis con el plan Remediar y con el PAMI, y ahora no los tiene. Entonces, ¿es lo mismo ser un pobre con comida y medicamentos que un pobre sin comida y sin medicamentos? Me parece horroroso todo lo que pasó estos días, de todo el mundo festejando algo. Primero tirando a la basura ese 40%, que ponerle que no sea 39, que sea 44, como me parece a mí, así a grosso modo, haciendo un primer número con la canasta 2017. Pero además, esa gente, esos pobres, que ponerle que sean el 40%, estaban asistidos por el Estado. Primera mentira es que los jubilados pobres no van a le sacaron los medicamentos, porque a los de la mínima no le sacaron los medicamentos, ¿no? Hay que aclarar eso. Y Guada, sí. Una cuestión, perdón, porque de hecho fue una gran investigación de Manu. Hablando de la asistencia y de enviar plata a los comedores, a raíz de la investigación de Manu se inició una investigación en la justicia, y la justicia ya confirmó, solamente al revisar un mapa de 5 comedores, que son 5 comedores grandes y organizados por grandes asociaciones, recibieron más de 5.000 millones de pesos y allí no había nada. Digo, las irregularidades fueron enormes durante la gestión de Alberto Fernández. Además, en cuanto a la asistencia alimentaria, ¿no? Me parece que hay que invertir la grana en lo que plantea el propio Navarro, pero que lo está diciendo y reconociendo él mismo de alguna manera, que dice, están los mismos pobres del año pasado y antes había alimentos. Entonces los alimentos no estaban llegando. Está reconociendo. Los alimentos no llegaron porque la justicia determinó que no existían, que no había nada. Digo, se escandaliza por un nivel de 8 o 10% de indigencia, que es un nivel alto. Es un número grave. A ver, muchachos, tuvieron Dualde para solucionar una crisis macroeconómica que era mucho menor
Políticamente sí, porque salieron a derrocar al gobierno, pero desde el punto de vista macroeconómico la Argentina estaba mucho mejor en diciembre del 2001 que en diciembre del 2023. Para solucionar esa crisis, Duhalde metió el récord histórico de toda la Argentina de indigentes, de gente que no podía ni comer, 24%. 1 de cada 4 argentinos no podía comer en el ajuste peronista. Exacto. La pobreza se fue de 38%, que era la de la Alianza, se fue a 57%. Es decir, aumentó un 50% en un solo año. Entonces, es una vergüenza porque este gobierno ha tenido que hacer, ha recibido una macroeconomía rota por todos lados. Ha tenido que emparejar todo. Se comió la inflación reprimida a través de tarifas y a través de atraso cambiario. La inflación del 25% porque los muchachos en el año electoral imprimieron más que durante el año de la pandemia. Y a pesar de todo, ahora hay menos pobres de los que había. Digo, Mariano, son una vergüenza. ¿qué opinas de estos nuevos pobres que están descubriendo el kirchnerismo? El kirchnerismo está como loco con los datos, ¿no? Cada vez que ven un dato se vuelven como locos y me parece muy importante la palabra de la sensación que hablaba Navarro, ¿no? Siempre te hablan de las sensaciones y no te hablan de los datos. Acá hay datos bastante concretos, ¿no? De la baja de la pobreza, de la baja de la inflación. Hay datos del otro lado. Por el otro lado están con, no, bueno, pero a mí el otro día me subió 10 pesos un alfajor, así que están mintiendo que la inflación frenó. Y bueno, todo el tiempo se basan en relatos y además un enojo constante. Deberíamos estar todos festejando que la pobreza baja. Deberíamos estar todos festejando que la inflación baja. Deberíamos estar todos festejando los buenos datos económicos del gobierno, porque en definitiva es mejor para la sociedad. Pero bueno, ellos están tan negados con que le vaya bien al gobierno. Que te reconocen que está bajando la pobreza y que se está estabilizando la inflación, encuentran otras cosas también para criticar. Así que, por supuesto que esto va a continuar, ¿no? El peronismo ha logrado... En los 70 años anteriores a 1945, la inflación en Argentina oscilaba promedio anual, era entre 1 y 2% anual. Promedio durante 70 años desde que llegara el peronismo. El sistema populista que instaló el peronismo está basado económicamente en la inflación. Y la Argentina ha hecho una experiencia, los argentinos hemos hecho una experiencia con eso. A pesar del desastre de pobreza que causa siempre la inflación, el peronismo logró instalar que el problema de la pobreza eran los ajustes del gobierno. Y es culpa del FMI, ¿no? Cuando uno ve los datos, todos los momentos en que la pobreza subió así verticalmente, nunca se debió a un ajuste hecho desde el gobierno, sino a la inflación. El Rodrigazo, primero. La caída de la tablita de Martínez de Oz, que terminamos en Malvinas, segundo. La hiperinflación de Alfonsín, la hiperinflación de Menem. Y el último, que fue el de Duhalde. Duhalde metió de 0% de inflación en un año, pasamos al 42%. ¿Sabés cuánto crecieron salarios y jubilaciones en ese ajuste inflacionario? 2%. Le sacaron 40 puntos a la gente. Entonces, creo que los argentinos aprendieron. No hay forma de salir de la pobreza, no hay forma de combatir la pobreza si no es bajando la inflación. Creo que quedó claro. Creo que les quedó claro a todos, menos a Guillermo Moreno. Lo que estamos hablando, esa proyección es del chanta de Salvia, que te lo dije la semana pasada, que era un chanta ese Salvia de la UCA, te lo vengo diciendo. Estos datos no son del gobierno, son de la UCA, que hace propio el gobierno, pero no el INDEC, un comunicado de un comité que reúne a todos los especialistas de las distintas provincias en un comité. El INDEC no habló de la pobreza, el INDEC habló de distribución del ingreso. El chanta de Salvia es el que hace este cálculo. El chanta de Salvia dice nada más y nada menos que Guillermo Moreno. Ramiro, como economista me gustaría tu opinión. A ver, Argentina tiene que entender de que esto es una mamushka de crisis de dos modelos económicos que están eclosionando en simultáneo. Argentina abandonó las ideas de la libertad justamente en 1930, 1940, con la llegada del peronismo se sube a ese nuevo modelo estatista, ¿no? Que le hace una oda del gasto público y apaga el motor de las exportaciones y se sube al motor del Estado, casi siempre para comprar votos con el gasto público. Claro. Es ahí que sobredimensiona el Estado y genera un déficit fiscal que lo financia con emisión monetaria. Y con proteccionismo, ¿no? También. Con proteccionismo. Todo ese mismo modelo es Estado grande, economía cerrada, mucho gasto público, mucha emisión monetaria, mucho proceso inflacionario, mucho gasto público y mucha deuda pública. Todo ese modelo económico genera un estancamiento crónico que genera las crisis que recién Fernando nos recordaba.
Sobre ese modelo, el kirchnerismo lo que hizo fue duplicar la apuesta. Al modelo de economía cerrada, Argentina y estatista, le metió el modelo del socialismo del siglo XXI. ¿Y qué es? Sobre ese mismo modelo, sumar expropiaciones. Argentina en el 2002 llegó a esa crisis de la que estamos hablando, principalmente por las expropiaciones que hizo el peronismo de todos los depósitos. Por eso la gente llegó, por eso el nivel de indigencia llegó al 25%. ¿A qué te referís con las expropiaciones que hizo de los depósitos? El famoso corralón de Duhalde en su momento, que directamente expropiaron todos los depósitos de los argentinos, pero ese fue el arranque. Después expropiaron las FJP, después expropiaron YPF, después expropiaron aerolíneas argentinas, después expropiaron todas las reservas del Banco Central. Es decir, es el modelo del estatismo, que después se duplicó la apuesta, que fue el modelo del socialismo del siglo XXI, y ahora eclosiona absolutamente todo. Y justamente la propuesta de Milei no solo es desarmar el socialismo del siglo XXI y corregir las cuentas públicas, abrir la economía, ¿no? Sanear el equilibrio fiscal, no emitir, insertarse al mundo, sino también en simultáneo salir de la economía cerrada. Entonces, bueno, yo no puedo creer que este delincuente, verdadero delincuente, que él se encargó de toquetear datos, de falsear datos en sus gobiernos, ahora venga a criticar a Milei con los datos de la pobreza y decir que hay una manipulación del INDEC, que hay un chanta. El único chanta es él. Es el chanta más chanta. Es más, me parece que dentro del kirchnerismo está en el top de los más chantas. Moreno es un verdadero chanta con todas las letras, un mentiroso, un tramposo. Iba y ponía un arma sobre la mesa para charlar con los empresarios. Toquetearon todos los datos del INDEC. En su momento te decían que Alemania tenía más pobres que Argentina. ¿Cómo se atreven a hablar? Tendrían que llamarse al silencio de por vida. Esta gente no puede hablar. Son unos chorros, unos delincuentes, unos mentirosos. Y vienen ellos a poner la vara de la moral. Increíble, increíble. La manipulación, además del kirchnerismo, nos costó millones. Demandas internacionales por más de 3.500 millones de dólares. ¿De qué estamos hablando? Es una tomada de pelo lo que acabamos de escuchar. Por eso hay que mostrarlo, hay que dejarlo en evidencia. Estos tipos son nefastos. Por suerte no los vota nadie. Gente como Moreno piensa que tienen una bancada atrás, una cantidad de gente. Después pierden contra la cola de Cintia Fernández. Así que no sé qué es lo que tienen en su cabeza, pero la realidad no se condice. Que encima está lleno de los bots de ellos. Uno publica algo, seguramente en este video van a estar todos los bots morenistas comentando. Bueno, los invito a poner lo que quieran, porque realmente no tienen nada que hablar. Otro más, Navarro también, no nos podemos olvidar. Navarro, otro que defendió a lo peor a toda esta runfla de mentirosos, de chantas, de embusteros, que lo único que hicieron fue robar, quedarse la plata de ellos, coimas, corrupción, trastocar datos. Realmente no lo puedo creer. Y como decía Castañeda al final, dejaron una matriz de socialismo brutal, en la que se enriquecieron, en la que se robaron todo, en la que destruyeron cada cosa que pudieron destruir en este país. Y ahora tienen el tupé de venir a decir, no, los datos están tocados. Pero yo no lo puedo creer. O sea, también pensemos algo. Si ese es el único lenguaje que pueden usar hoy, si esas son las únicas herramientas que les queda para no desaparecer, para no ser parte del olvido de la vieja política de la casta, y seguir en los medios, seguir pudiendo hablar, y bueno, que se agarren de eso. Total, a mí me sirve para usarlos de memes, para hacer videos como este y que nos reímos por lo menos todos juntos. Si piensan que así están logrando algo, para mí no se dan cuenta que si se hiciera una encuesta después de ver este tipo de videos, por ejemplo el de Moreno, restarían. Tendría cada vez más gente que esté en contra y menos a favor. Así que me parece que ese no es el camino. Se lo digo de onda. Recomendación gratis, se las tendríamos que cobrar, este tipo de recomendaciones. Bueno, ojalá se dé cuenta. Pero bueno, igual yo repito, por mí, que siga diciendo este tipo de burradas, así lo podemos desmentir. Podemos comer gracias a los ingresos de YouTube unos cuantos que reaccionamos a las burradas que dice esta gente, como Moreno. Es una tomada de pelo, así que bueno, gracias.
Así que bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué opinan, todo lo que quieran agregar lo dejan acá abajo. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta, si les gusta el canal no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Gris y tomate con mote. Chau.